El mismo día, hay que recordar que hace un año exactamente, mientras estaban haciendo los ejercicios de simulación, precisamente para que pueda preparar a la gente de la Ciudad de México en estos simulacros del sismo de hace un año, y bueno, resultó que haciendo el simulacro, bueno, pues igualmente tembló en la Ciudad de México en ese mismo día, después de casi 30 años. Fíjate qué paradoja, qué tristeza. Y bueno, no mucho menor el de hace un año, pero con muchas desgracias, con mucha gente afectada. Y lo más triste es que a un año, precisamente, muchos de ellos siguen en la calle, siguen desvalidos, y siguen sobre todo con una duda moral por tanta ayuda que llegó del extranjero, que cuando se pone uno a hacer números, dice uno, ¿y la ayuda, pa? ¿Dónde quedó la ayuda? Porque si uno hace números de lo que nos dijeron que cada país extranjero donó, alcanzaba para que todos los damnificados tuvieran vivienda. ¿Y dónde quedó ese dinero? Entonces, aparte de la tristeza del sismo en sí mismo, la tristeza de sospechar que hermanos les roben dineros de ayuda que venían para sus hermanos. Precisamente muy triste toda esta situación. Sí, ya le mencionamos hace unos días esta desviación de recursos, de que eran precisamente para ayudar a los damnificados de este sismo, y que lo hayan usado en algunos viáticos y pues ahora sí que en el gasto corriente de algunas dependencias, y no en lo que estaba finalmente enfocado este dinero, que era ayudar a los hermanos damnificados. Qué desgracia en este tema, pero además qué desgracia tener los servidores públicos que tenemos. De verdad que esta esperanza que viene para el 1 de diciembre de este cambio, esperemos que de verdad sea el cambio, porque muchísima gente está apostando por esta esperanza de un cambio de gobernar nuestro país, y sobre todo que dejen de saquear a nuestro país, afectando a miles de mexicanos. Esa es una muestra de lo que vemos en el caso de una tragedia que sucedió hace un año, igualmente en otros estados de la República, como fue Chiapas, Oaxaca, en donde esas tarjetas que les dieron, que no tenían un solo centavo, o algunos vivales, que también sucedió, algunos vivales que, aprovechando la tragedia, pues se aprovecharon de la gente, que les dieron algunos apoyos y que finalmente les iban a construir sus casas, y que no se las construyeron, que les quitaron el dinero que les habían depositado, en algunos casos ya en las tarjetas. Ese es otro tema que de verdad no podemos dejar pasar, porque es dinero de algunos afectados que se les dio, y algunos vivales de esos estados se comprometieron a construir sus casas, y resulta que no les hicieron absolutamente nada a un año. Sí, como tú dices, tristemente, muchas vertientes de gente de muy pocos escrúpulos, en muchos sentidos. Y bueno, imagínese usted, si es triste que le roben la cartera a alguien que va caminando, más triste es que le roben a alguien que está tirado, herido, sangrando, y que todavía venga alguien y le robe. ¿Qué es la comparación precisamente que puede hacer uno con lo que pasó precisamente con los damnificados de este sismo? La gente más necesitada, más desposeída, más aturdida, porque está, como dices, Norma, esa gente que a los pocos que sí les llegó un dinerito a la mano, viene alguien, les promete que les va a construir y les vuelan el dinero. Muy triste todo esto, en todos sentidos, desde la desgracia misma. Y bueno, hoy es un aniversario que ahora doblemente, porque se empató con el del 85, es un aniversario muy especial para los mexicanos, donde tenemos que reflexionar, tenemos que retomar precisamente lo que somos, y sobre todo aunado y pegado con las fiestas patrias, con banderitas, bueno, lo que realmente significa esa bandera, ese hermanaje de una nación, ¿no? Esos colores del verde de la esperanza, blanco de la pureza y rojo de la sangre de tantos que dieron precisamente su sangre para que este país pretenda ser lo que pretende ser, porque estamos lejos de serlo. No, y bueno, finalmente lo que siempre hemos dicho en este país, no pasa nada. El manto de la impunidad protege a los corruptos. Les tenemos un pequeño reportaje especial sobre este 19 de septiembre. El
El día de hoy, 19 de septiembre, se conmemoran dos acontecimientos importantes. Uno por los 33 años del sismo que sacudió no solo la Ciudad de México, sino el país entero por lo desastroso que fue, y el siguiente por el sismo que sucedió el mismo día, pero en 2017, que nos recordó que lo más grande que tenemos es a nuestra gente que se unió para apoyar a los que más lo necesitaron. Hoy hace un año, a las 13:14 horas, un sismo de 7.1 grados dejó a 369 víctimas y miles de daños a estructuras. A pesar que fue un sismo menor al de 1985, fue más desastroso porque el epicentro fue a 120 kilómetros al sur de la ciudad, a diferencia de lo ocurrido hace 33 años, ya que el epicentro fue a más de 400 kilómetros de la capital, bajo las costas del estado de Michoacán. El sismo del 2017 hizo que muchos edificios y casas colapsaran, afectando tanto a la Ciudad de México como a Puebla, Guerrero y Morelos, en donde también hubo graves daños. La Ciudad de México fue la más afectada, en el cual se registraron 94 fallecidos. Las zonas que sufrieron más daños fueron la Colonia del Valle, la Condesa y la Roma. De las 220 escuelas que sufrieron, 212 de ellas están ubicadas en la capital y 16 de ellas tuvieron graves daños. En Puebla, por su parte, se registró la muerte de alrededor de 43 personas y de los 1.600 edificios del centro histórico en la capital, 46 sufrieron estragos. También se registraron daños en 18 municipios de esa entidad. Un día después de que se suscitara este fenómeno, el presidente Enrique Peña Nieto visitó Jojutla, Morelos, que fue el más afectado de este estado, reportándose 71 fallecidos. La Secretaría de Desarrollo Social de Morelos comentó que en el pueblo de Totolapan, en el barrio de San Marcos, se requería de atención inmediata. Ese mismo día, por la noche, Osorio Chong dio a conocer por sus redes sociales una lista de albergues en ese municipio. En Guerrero, se registraron 4 personas fallecidas. El municipio que más vio afectaciones fue el de Atenango. Sin embargo, en el resto del estado se afectaron 700 viviendas, 20 escuelas, 5 iglesias y 4 hospitales. Los daños no terminaron ahí, ya que se informó por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que varias vías sufrieron daños, colapsándose puentes como el de la autopista México-Acapulco, que impidió el paso por varios días. Hoy se conmemoran 2 hechos que marcaron nuestra historia, hechos que nos demostraron que somos un país grande y que por segunda vez la ayuda no faltó gracias a la unión de todos los mexicanos, que desde otros estados mandaron despensas, herramientas o incluso manos para apoyar. Sin duda somos un país grande, de verdad. La solidaridad de todos los mexicanos en esta tragedia, como bien dice el reportaje, hace 33 años, en el terremoto de 1985, y bueno, a un año precisamente también de este temblor, o nuevamente azotó la Ciudad de México. Sin duda, hay que recordar que hace un año, el del 1985, obviamente fue de más magnitud y hubo más derrumbes en esa época. No tenía la tecnología que tenemos ahora. Hace un año precisamente que sucedió en la Ciudad de México nuevamente, después de 33 años, la sociedad vuelve a salir a ayudar a toda esta gente damnificada, y donde cuando llegaban los funcionarios, hay que recordar, casi los sacaban del lugar. Sin el casi, los sacaban. Sí, es cierto. Yo me acuerdo de un recorrido que hizo el secretario de Gobernación en ese momento, que era Miguel Osorio Chong. Bueno, pues lo abuchearon, lo sacaron de ahí precisamente cuando empezó a hacer los recorridos. Y como siempre fue las zonas más afectadas, que fue el centro precisamente de la Ciudad de México, la Roma, la Condesa, la Colonia Juárez. Y bueno, a 33 años, que fue igualmente las mismas colonias más afectadas, la Doctores. Yo me recuerdo hace 33 años de ese temblor en la Ciudad de México. Las zonas que eran agua. Sí, efectivamente. Que eran agua en esa Tenochtitlan, en ese valle de la Náhuac, pues las que eran agua son las que, bueno, tienen más movimiento. Más afectación, por supuesto. De hecho, ahora el gobierno de la Ciudad de México hizo un mapeo precisamente, de hecho está en la página de internet del gobierno de la Ciudad de México, donde son las zonas en donde ahora, ¿verdad?, se debe tener mucho más cuidado, con mucho más riesgos en el tema de construcción, y evidentemente lo que resaltó en ese temblor fue precisamente la corrupción que existe en el tema de construcción, y que no han respetado precisamente los
lineamientos de desarrollo urbano. Es que ese es el tema. Digo, ahora han cambiado los lineamientos, pero se ha demostrado eso que mencionas, porque hay casas, hay edificios en esa misma zona que no sufrieron el menor daño. ¿Por qué? Bueno, porque estaban construidos según los parámetros adecuados y entonces no tuvieron ningún problema. Los que tuvieron un problema no es que hay que temblorzote que los tiró, es que ante ese temblor y las deficiencias con que fueron construidos, o sea, llámese corrupción, pues entonces hubo miles de muertes, no por accidente, por corrupción. Finalmente, el dictamen final, así es. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, lo que sucedió en la escuela Repsamen, precisamente por un tema de corrupción, el haberle dado el permiso de construcción a una casa acondicionada para una escuela. Y le ponen otro piso extra, cuando se había hecho para casa que no contemplaba tener tanto peso encima, pues sí, viene un temblor y va para abajo. Y aquí la afectación evidentemente fue para los niños, en fin.